En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenas tardes. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibieron 2 oficios del Consejo Fiscal Autónomo. En el primero solicitan coordinar la fecha de la exposición que debe realizar el Consejo en abril de cada año ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para el cumplimiento del inciso final del artículo 2 de la Ley 21.148, que crea el Consejo, y considerando, dicen, la fecha de publicación del IPOM del Banco Central, que se utiliza como insumo para esa instancia, consideran que el ideal sería presentar el informe en la semana que va entre el 24 y el 28 de abril. ¿Y esa semana idea mía no era distrital? No, no es regional, no hay semana regional en abril. Porque es la primera vez, sí. Yo creo que el principio, ¿cuál es el martes correspondiente? 24, ¿no? Sí, creo que es el martes 24. O 25. El martes... 25. ¿Les parece? Porque para eso hay que citar a la mixta de presupuestos. Ahí lo primero que hay que hacer es cambiar la presidencia de la mixta de presupuestos y después se escucha el informe. Entonces, de ser alguna hora, o sea, en vez de la comisión normal de Hacienda. Pero hay que coordinar con la Cámara porque acuérdese que Ya, hay un entonces problema con los horarios. Coordínalo usted, entonces, y ahí haga una sugerencia a la comisión. Sí. ¿Cómo funcionan los diputados para poder coordinar? Sí, porque, efectivamente, sí. Ya, lo acordamos en este término. Y el segundo oficio también del Consejo Fiscal Autónomo es uno en que adjuntan su informe de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2022-2027, documento que se envió por correo electrónico a los miembros de la comisión. Así fue recibido y así fue enviado a cada uno de los miembros de la comisión y estará siendo estudiado, me imagino. Ok, ministro, antes de abocarnos al tema, quiero hacer un planteamiento. El senador García nos planteó la semana pasada la posibilidad de tener una sesión en algún minuto respecto de las ayudas que se podían prestar y que fueron anunciadas por el gobierno a los municipios de que tuvieron efectos graves en materia de incendio. En su momento había una complejidad respecto de su agenda. Entonces el senador García me pidió que viéramos cuándo podría verificarse esa sesión. No sé si aquí habría disponibilidad para hacerlo el día jueves, fuera necesario, o no sé, depende, que puede ser acá o en algún otro lugar que usted, o algún otro día. La idea es que sí, presidente. A ver, el jueves. Sí, creo que el jueves yo por lo menos podría como a las 11. Hagamos una cosa, dejémoslo en principio el jueves a las 11, vea usted bien con su agenda, porque y si es posible lo citaríamos entonces, senador, todos los senadores estaban interesados en la comisión, por eso es que me atrevo lo haríamos el jueves a las 11, entonces no hay inconveniente, bueno, ok, lo acordaríamos de esa manera, sujeto en todo caso, ministro, que usted lo revise bien en su agenda, por si tiene algún inconveniente, si no lo ratificamos en el transcurso del día, ok. Acordado, ya. Corresponde entonces ver ahora y despachar, porque ese es el compromiso del proyecto de ley que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente de 2023, un incremento permanente en el subsidio único familiar y la asignación familiar y maternal, y la creación del bolsillo familiar electrónico. Respecto de esto, recordemos, ha habido 2 sesiones en donde se ha planteado, por un lado, el planteamiento del gobierno. Del mismo modo, la semana pasada tuvimos varios invitados que plantearon su punto de vista sobre este tema. Y la idea es, así lo planteamos, que usted nos pidió un tiempo al inicio para poder hacer un planteamiento respecto de parte de lo que se ha explicado. Entiendo que aquí, en general, yo quiero decir, ministro, había una buena recepción respecto a la iniciativa. Fue bastante transversal. Y los temas se han planteado más bien respecto del monto
del primer aporte extraordinario, esa duplicación, si no será posible subirlo a 60 y no generarle una cifra intermedia. Y lo otro respecto del bolsillo familiar electrónico, tanto respecto de su, digamos, la disponibilidad respecto de a qué tipos de cosas se podría gastar, si ese alimento se puede extender a alguna otra. Es una duda que surgió de varios, y el fraccionamiento de la utilización. Esos fueron como los temas más globales que se plantearon, y entiendo que usted quería hacer una presentación respecto de los mismos, así que le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, fue muy interesante la audiencia de la semana anterior y la discusión que hubo en la comisión. En paralelo, nosotros, digamos, el gobierno avanzó en un tema que tiene que ver con lo mismo, que es todo un trabajo de grupos de foco y entrevistas a profundidad en potenciales usuarios, que creo que tiene que ver mucho con la discusión que hubo en la comisión, que hubo en la comisión. Así que vamos a hacer una breve presentación que es un recuento de esto y centrándose en algunos de los temas que se discutieron más. Entonces, primero, ¿dónde se cambia? Allá. Sí. Ok. Entonces, ¿cierto? Recordemos que este es un conjunto de medidas para la seguridad económica, de las cuales este proyecto incluye el aporte extraordinario al aporte familiar permanente, el exbono marzo, donde se ha planteado, ¿cierto?, este redondeo hacia arriba, por así decirlo, a 60.000 pesos. En segundo lugar, el incremento de la asignación familiar y del SUF, así como la automatización del SUF para niños, niñas y adolescentes del 40% de menores ingresos del registro social de hogares. Eso está en el título segundo. Y finalmente el bolsillo familiar electrónico en el título tercero, que es donde se concentró más de la discusión en la reunión anterior. Aparte de esto, ¿cierto?, en el mismo paquete se incluyó el reforzamiento de las becas BAES y PAES, la extensión del IFE laboral y subsidio protege, el convenio de medicamentos del FONASA y el Fondo de Garantías Especiales para la Construcción, los cuales o bien se pueden implementar administrativamente o, como en el caso del Fondo de Garantías Especiales para la Construcción, fueron parte de otro proyecto presentado al Congreso. Además de esto, dado que todo esto está motivado por el alza del costo de la vida, hay que recordar que hay una serie de otros beneficios que ya están operativos, como el subsidio al transporte, los acuerdos para estabilizar el costo de las cuentas de electricidad y los convenios de FONASA con farmacias para tener reducción en los precios de los medicamentos, todo lo cual tiene una expresión financiera que es relevante para efectos de los hogares de clase media, que implicarían un ahorro mensual del orden de los 14.000 pesos. Ahora, pasando el bolsillo familiar electrónico y anticipando que el tema del redondeo del complemento del bono marzo, el Ejecutivo no tendría mayor inconveniente en hacerlo a 60.000 pesos con un costo que me parece que es de alrededor de 2.500 millones de pesos, ¿cierto?, porque es un monto relativamente pequeño, pero a veces, ¿cierto?, las cifras redondas tienen un simbolismo especial. Aparte de eso, ¿cierto?, nos concentramos ahora en los temas del bolsillo familiar electrónico, donde, ¿cierto?, como sabemos, esto establece un aporte mensual por causante destinado a la compra de alimentos, pero donde lo que quisiera enfatizar es que lo que se ha buscado es que esto permita un descuento. Se ha visto como un descuento, ¿cierto?, en las cuentas de compras en el rubro de alimentos, que permita equiparar, ¿cierto?, por ejemplo, el valor del IVA en la compra de alimentos, que es un tema que muchas veces ha surgido en la discusión pública, pero que implementado de esta manera sería mucho más eficiente que lo que se ha planteado en otras oportunidades, que es derechamente bajar la tasa del impuesto, ¿cierto?, o eliminarlo para la compra de alimentos aplicado a toda la población. Ahora, esta medida tiene, ¿cierto?, el objetivo de apoyar a las familias ante el aumento de precios causado por la inflación en el rubro alimenticio, que sabemos que ha sido mayor que el aumento del IPC en general.
Se plantea utilizarlo en todos los comercios del rubro de alimentos con medios de pagos electrónicos a lo largo del país, reimpulsando estimulando el uso de pagos por vía electrónica y permitir la entrega del beneficio de manera más focalizada. Junto con esto, el hecho de ser un descuento también tiene valor para otras cosas, para otras medidas de política que se quisieran implementar en el futuro. Por ejemplo, ¿cierto? Si en el proyecto de impuestos correctivos, tal como lo hemos adelantado en otras oportunidades, se trata de combinar impuestos y subsidios para lograr cambios en precios relativos, ¿cierto? Para ese componente de subsidio uno podría implementarlo por esta vía, pero para implementarlo por esta vía tendría que ser un descuento. No puede ser un monto en dinero porque eso no guarda relación con la transacción a la que se refiere. Entonces, esa es la razón por la cual el Ejecutivo, ¿cierto?, lo ha planteado esto como un descuento, más allá de que tenga un límite en un monto de recursos y que se implemente a través de un depósito en este bolsillo electrónico, pero la lógica es una lógica de descuento. Ahora, esto, a propósito del tema de los establecimientos del rubro alimentos, hay que decir que, para dar un orden de magnitud, dado que este tema se discutió en la reunión anterior, aproximadamente un 40% de los contribuyentes del rubro comercio tienen como objetivo principal alimentos, y más o menos el 45% de las transacciones son para compra de alimentos, las transacciones que se hacen con el comercio establecido. Así que es una magnitud relevante, con la definición que está en el proyecto. De hecho, daría para que se aplicaran establecimientos que no tienen como rubro principal los alimentos, pero sí como alguna de las otras de los otros rubros que se administran en el establecimiento. Ahora, respecto del testeo de la experiencia usuaria, se hizo acá un trabajo que lo desarrolló el Laboratorio de Gobierno para testear la experiencia asociada al bolsillo familiar electrónico, que se hizo a través de 2 líneas de investigación con actuales beneficiarios del aporte de la canasta básica familiar. En un primer caso, en una primera línea, se testeó la experiencia global considerando todas las etapas del servicio para las personas usuarias de la aporte de canasta básica con pago presencial y sin cuenta RUT. Aquí se hicieron 38 entrevistas individuales, semiestructuradas, personas sin cuenta RUT. Y en la segunda línea se testeó la experiencia global considerando todas las etapas del servicio para usuarios de la aporte de canasta básica, pero con cuenta RUT. Y esto se hizo a través de focus group con alrededor de 41, o sea, con 41 personas con cuenta RUT que participaron. Entonces, ¿qué es lo que surgió de este trabajo? En primer lugar, que en términos de las prácticas, ¿cierto?, de las personas compran alimentos cotidianamente en distintos comercios y en muchos casos lo hacen usando tarjetas de débito. Mayoritariamente son las mujeres las que administran el presupuesto de alimentación y realizan compras con alta frecuencia en distintos comercios. En algunos casos, como se ve aquí en estos testimonios, hay casos, ¿cierto?, de personas que antes iban al supermercado a hacer una compra del mes, ahora, ¿cierto?, por las limitaciones de los ingresos durante el mes, en algunos casos, ¿cierto?, dice, lo va manejando día a día. O, como en el otro testimonio que está acá, es que, ¿cierto?, se va buscando dónde están las cosas más baratas, en la distribuidora, el supermercado, la feria, etc. Luego se constata que es frecuente el uso de tarjetas bancarias por la percepción de privacidad en su uso, porque es más simple o porque se siente más seguro. El hecho de no tener dinero en el bolsillo, ¿cierto?, da más seguridad frente a posibles asaltos, robos, etc. Ahora, en cuanto a la experiencia misma, ya hay que decir que esta experiencia se testeó no sobre la base de una pregunta hipotética, sino que en una experiencia práctica simulada. Lo que aparece es que los potenciales usuarios y usuarios valoran positivamente que el beneficio esté definido para compras en rubro alimentación, ya que es el ítem de gasto más importante de sus hogares.
y lo ligan ellos a contrarrestar el alza de precios de los alimentos. O sea, aquí hay una asociación que es como bien directa, las personas lo asocian directamente a hacer frente al aumento de los precios de los alimentos, y algunos, ¿cierto? Como el caso de la mujer que está ahí citada en el segundo lugar, ¿cierto? Asegurarse que la plata no se desvíe para otra cosa y que se concentre en lo que es más urgente, que es la alimentación. Luego se valora, ¿cierto?, la flexibilidad con respecto a los lugares de compra y los tipos de productos. Algunos lo comparan con los tickets de alimentación, que mucha gente, ¿cierto?, lo conoce, ya sea tickets de alimentación por el lado laboral o por las becas o por el equivalente a las becas BAES. Por otro lado, ¿cierto?, el poder escoger los productos, como aparece en el segundo testimonio que está ahí citado. Ahora, por último, lo que aparece es que el que haya un descuento sobre las compras se considera un alivio para la familia. Muchos de ellos y ellas están acostumbrados a buscar descuentos, es cierto que descuentos que ofrece el comercio, el supermercado, un producto determinado, pero lo que sí consideran necesario poder elegir cuándo utilizar el bolsillo. Y de ahí surge una sugerencia que es que para lograr una adecuada administración del presupuesto de los alimentos, las personas requieren tener mayor control sobre cuándo y en qué compras utilizar el aporte del bolsillo. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un testimonio de una mujer que dice que no quisiera que se consumiera en compras chicas o en días en que no lo necesita tanto, prefiere guardarlo para los momentos en que hay mayor necesidad. Otro que preferiría usar el bolsillo, ¿cierto?, cuando estemos malitos a fin de mes en el supermercado. Y acá otro que dice que preferiría usarlo en negocios que no parezcan tan caros para que no sea el comerciante el que se quede con el subsidio que está detrás del descuento. Por supuesto, todos sabemos que el dinero es fungible en este sentido, pero para las personas que tienen restricciones importantes de liquidez y que también, es cierto, requieren sentir que tienen un mayor control sobre sus gastos y los recursos que manejan, estas cosas son importantes. Entonces, a raíz de esto, ¿cierto? Hay algunas indicaciones que están propuestas ahora para esta sesión, donde en primer lugar se precisan los fines para los que se crea el beneficio, que sería para complementar los pagos que se hagan para compras en comercio del rubro alimenticio. Pongo, ¿cierto?, entre comillas, rubro alimenticio, porque es cierto, un tema que viene en una indicación de los parlamentarios. En segundo lugar, se elimina la expresión producto bancario para referirse al bolsillo familiar electrónico, porque en la sesión anterior hubo ciertas dudas sobre si esto implicaba alguna responsabilidad de la CMF en términos de fiscalización, así que la verdad es que no es necesario citarlo como producto bancario para que tenga existencia. En tercer lugar, se propone una redacción que dé cuenta de que los beneficiarios y beneficiarias podrán decidir si utilizar o no su bolsillo, ¿cierto?, que está recogido en del testimonio de las sugerencias que comentábamos recién, de manera de poder responder a esta demanda por mayor libertad para decidir en qué momento usar el bolsillo electrónico. Y finalmente se agrega que en noviembre de 2023 el Ministerio de Hacienda entregará un informe dando cuenta de la experiencia en el funcionamiento del bolsillo, incluyendo estadísticas sobre sus beneficiarios, montos utilizados para el complemento de las compras, etcétera, para que se pueda evaluar conjuntamente esta medida antes de su término. Recordemos que cuando presentamos esto por primera vez en la comisión dijimos, bueno, esto está con vigencia hasta el 31 de diciembre, pero en realidad esa especie, como se dice en inglés, sunset clause, es cierto, con la idea de que uno pueda evaluar cómo resultó esta experiencia y poder aplicarla o poder desarrollarla de otra manera en el futuro. Así que aquí lo hacemos explícito para que esa evaluación se entregue antes de fin de año, para que, ¿cierto?, tenga incidencia sobre las decisiones que se puedan tomar de política pública. Entonces, con estas indicaciones, el funcionamiento del bolsillo, y esto también lo chequeamos operacionalmente con Banco Estado, a principios de mes, cada beneficiario o beneficiario recibiría, ¿cierto?, los 35.500 pesos por carga
por causante en su bolsillo familiar electrónico con una notificación de Banco Estado. Luego, ¿cierto?, se podría utilizar el bolsillo en todos los comercios del rubro alimenticio, lo que se define, que usen medios de pago electrónico. Cuando la persona no quiere usar el bolsillo, podrá cerrarlo a través de la aplicación correspondiente. La beneficiaria o beneficiario puede volver a activar su bolsillo en cualquier momento del mes y utilizarlo inmediatamente después de activado. Al utilizar la cuenta RUT, el bolsillo aportará inmediata y automáticamente los recursos de una parte de la compra, regresándolos a la cuenta RUT, y la persona va a recibir una notificación, y a lo largo del mes se podrá consultar permanentemente el monto disponible a través de la aplicación y activar o desactivar el uso del bolsillo. Y a esto se agrega, ¿cierto?, que en los 3 últimos días del mes, ¿cierto?, se puede usar todo el saldo que no se haya utilizado hasta el momento, o bien, ¿cierto?, trasladarlo al mes siguiente. Así es como quedaría la operatividad del mecanismo. Entonces, esto está reflejado en las indicaciones que presentó el Ejecutivo, ¿cierto?, que están en el mensaje 302-370, ¿cierto?, y que podemos discutir en detalle después. Entonces, hemos tratado por esta vía no solamente de recoger los comentarios, preocupaciones que había en la comisión, sino que también integrar lo que proviene de estos análisis más más sociológicos, de grupos de foco, que siempre son importantes como insumo para las políticas públicas, dado que ¿cierto?, testean la sensibilidad o la forma en que ven este tipo de beneficios las personas a las cuales estamos tratando de beneficiar. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senador Kast. Gracias, presidente. Bueno, en la sesión pasada y en varias que hemos tenido, ministro, una de las cosas que cuesta entender en el diseño del proyecto, más allá que se valora mucho de que hay elementos del proyecto como el tema automático, como el aumento del SUF, la asociación familiar, cuesta entender de que esto no se haga en forma más simple. Una cosa que a veces carece de las políticas públicas es la simpleza, ¿no? O sea, hoy día ya tenemos, lo que yo no entiendo es por qué no simplemente se le deposita 13.500 pesos a la cuenta RUT. En todo lo que usted lee en los focus group permite incluso más ahorro. Una de las cosas que uno ha estudiado en temas de pobreza es que la pobreza es dinámica y por lo tanto la capacidad que tienen las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, que están justo arriba de la situación de pobreza, es que tienen muchas dificultades de ahorro. Entonces, sus grandes angustias ocurren en momentos de crisis laborales o personales, cuando en el fondo ocurre un shock negativo que no había ninguna capacidad de prepararse. Entonces, yo valorando mucho el proyecto, sigo sin entender por qué implementar un mecanismo que en vez de descansar en las familias para que efectivamente puedan, ya sea hacer lo que dice el proyecto, que es reducir el costo financiero por el aumento de precios, ¿no es cierto? Que alguna de ellas quiera en realidad mantenerlo como una forma de ahorro, para como ahorro preventivo, que se llama precautionary savings en la literatura internacional económica, que dice en el fondo cómo yo promuevo esto. Muchas veces no se puede porque no llega a fin de mes, entonces obviamente ahí la familia es la que tiene que evaluar. Y por lo tanto sigo sin entender por qué no moverse un sistema más simple, o sea, valorando mucho el fondo, el foco, el norte, que elaboremos algo que tenga descuentos de por medio, que limite el número de lugares donde uno puede hacer uso de esto, porque además se nos dice que uno de los beneficios que tiene es que esos lugares no solamente tienen alimentos, o sea, se contradice el argumento de sí mismo, sino unos beneficios que pueden ser locales que en realidad hacen mucho más que alimentos. Entonces, o creemos en el argumento de que hay que vulnerar la libertad de las personas al momento de elegir, que yo no lo creo, o no lo creemos y de verdad creemos en la capacidad que tienen las personas que no desde un escritorio, no desde una oficina de expertos, sino que desde su contingencia, se dan cuenta que tienen miles de temas muy complejos, ¿no? Desde, hablábamos la vez pasada, el aumento de los precios de los combustibles, y además en un subsidio focalizado, porque se usa como argumento que existen otros subsidios donde efectivamente se atacan los precios. Bueno, yo no comparto esa política, yo encuentro que esta es la política correcta. O sea, cuando tú simplemente bajas los precios generalizadamente, desfocalizas. Esta política que están hoy día presentando tiene la virtud de que apoya más a quienes más lo necesitan.
y por lo tanto alguien que no lo necesita no va a estar ocupando recursos que son escasos del Estado, y por lo tanto la focalización está correcta, pero para mí las restricciones, y por eso hicimos una serie de indicaciones que presentamos, donde lo que busca es justamente darle mayor libertad para que este bolsillo sea parte justamente de las opciones que tenga la familia de enfrentar el alza de alimentos o cualquier otra contingencia que hoy día tengan y que son muchas, desgraciadamente. Así que le pregunto desde el punto de vista más filosófico, ¿por qué no moverse a un sistema más simple, que hace exactamente lo mismo, que cumple por definición con todos los objetivos que usted ha planteado, pero que además permite otras opciones, que tal vez no vemos desde este escritorio y que sí se ve en una población en la realidad en forma muy compleja? Gracias, senador Núñez. Sí, saludar al ministro, al equipo que lo acompaña. Sí, yo creo, presidente, que en la sesión pasada se planteó esta mirada que señala el senador Kast. Y claro, yo creo que desde el punto de vista de la libertad de elección podemos estar todos de acuerdo, por eso existen los bonos. Los bonos son aportes que hace el Estado a las personas para que lo destinen y lo ocupan libremente. Aquí estamos entregando un segundo bono justamente en marzo que tiene ese sentido, que se gaste en aquello que es más urgente. Pero hay políticas públicas en muchos países del mundo, también en Chile, que distinguen entre los diversos tipos de gastos y la naturaleza de los mismos. Y hay gastos que se llama primera necesidad, o sea, que se considera que son esenciales que todo ser humano haga. Y se les da eso un valor mayor. Les voy a poner un ejemplo pedagógico. El subsidio del agua potable. Yo no sé quién se le ocurriría en aras de la libertad personal que terminemos con el subsidio del agua potable y que le pasemos a la familia la plata y que ella la defina si la quiere ocupar libremente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque en rigor podría haber una familia que por distintos motivos, no sé, lo ocuparon un televisor, incluso alguien podría sacarlo del cajero y ir a comprar droga. Es su libertad personal, porque yo voy a definir en qué la gasta. Pero el consumo del agua es un bien esencial que tiene impacto en la salud pública. Y por lo tanto a mí sí me importa que todos tengan acceso al agua con, ojalá, los precios más bajos que se pudiera. Y ahí sí creo que eso debería ser universal, digamos, no debería tener ese acceso, ese derecho. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, presidente, también hay subsidio a la luz. Yo creo que el decir, este gobierno o el que venga o el anterior privilegie el que todos los ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas puedan tener acceso a los bienes básicos de alimentación, porque han subido sus valores en forma exorbitante, y podríamos hacer un análisis de por qué han subido también los valores. Porque pueden haber motivos internacionales, pero a mí me da la impresión que también están habiendo motivos nacionales y factores locales que no tienen que ver necesariamente con el movimiento de la economía, que pueden ser más bien especulativos, analicémoslo. Pero hay una situación compleja con el alza del precio del alimento. Entiendo que eso va incluso a impactar en las cifras de pobreza que próximamente saldrán cuando salga la CACEN, que por supuesto que nos preocupa. Entonces, desde ese punto de vista, entregar este apoyo a la canasta de alimentos o el subsidio, porque es un subsidio al final, a la compra de alimentos, me parece a mí que es algo esencial. Y yo trataría de no perder ese foco. Esto no es restrictivo porque al final comercio del rubro de alimentos tienen también ciertamente productos más general. Uno puede entender, bueno, no sé, un jabón puede ser tan esencial como un alimento en aras de la salud pública, pero existe esa flexibilidad. Entonces, la verdad, presidente, que dado el monto que es además, que un monto acotado, llevarlo a esta fórmula de que aquí lo exitoso, lo eficaz, lo eficiente es que yo tenga la plata que haga lo que quiera con ella, a mí me parece que desperfila lo que son las necesidades, lo que son los artículos de primera necesidad, y eso está conceptuado. Yo por eso creo que esto está bien inspirado, es lógico, digamos, el por qué se da o tiene esa orientación, y yo prefiero que quede tal cual como fue formulado. Me parece a mí que es absolutamente razonable, y esto está aprobado en varias explicaciones que nos dieron aquí el equipo del ministro en la sesión pasada respecto a la experiencia internacional. Entonces, no es tampoco que estemos haciendo una cosa tan original, tan distinta y tan burocrática o compleja. Yo creo que tiene un objetivo que se cumple bien, y yo por lo menos soy partidario de aprobarlo tal cual como fue formulado. En ese sentido, hay otras indicaciones que también ha presentado el Ejecutivo que las vamos a apoyar. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Lagos. Sí, gracias, presidente. Mucho saludo al ministro, a los colegas. Yo quiero creer que el esfuerzo que está haciendo acá desde el punto de vista de un diseño de política pública apunta a un instrumento que puede ser utilizado en el futuro para otros fines, de ayuda más focalizada. Creo además, y haciendo un esfuerzo por entender, porque este es un tema que muchos de nosotros nos preguntamos, el tema del fraccionamiento, de cómo iba a operar, etcétera.
creo que tienen una virtud, y que es la que traté de señalar en la sesión pasada, y buscando el lado que también ayuda, y lo digo sin ningún paternalismo, por favor, de generar una mayor conciencia o educación respecto al esfuerzo que hace el Estado de Chile respecto a hacerse cargo de ciertas situaciones de vulnerabilidad o de desprotección. ¿A qué me refiero? Y voy a tratar de ponerlo así. Hace un tiempo atrás, años atrás, se discutió sobre el tema de incluir en la boleta electrónica desglosado lo que uno pagaba por el bien final e introducir cuánto era el IVA. ¿Ah? Y créanme que muchos chilenos y chilenas captan ahora qué es lo que es el 19%. Antes no sabíamos lo que era el 19%, ahora lo vemos en lucas. ¿Qué significa el 19% en esa boleta? Y eso se hizo, y uno de los argumentos que se utilizó en esa oportunidad era para dar transparencia, era para hacer más patente que había un impuesto que grava a todo el que compra las ventas de bienes y servicios, y creo que eso genera también un mayor control de la autoridad monetaria, fiscal, de los estados, los gobiernos, tienen que hacerse cargo del aumento de los impuestos. Entonces, ¿y cuánto afecta esto a los hogares de menores ingresos de manera más lograda de manera más fuerte, producto del tipo de consumo que tienen? De la misma manera, creo que al hacernos cargo, a partir de un debate que tuvimos a la discusión del salario mínimo respecto a la canasta básica de alimentos y cómo esta se iba a ir reajustando y íbamos a tener que hacer un seguimiento a la misma, y vimos las cifras últimas que el IPC en general ha aumentado menos que la canasta de alimentos propiamente tal. Creo que hay una diferencia como de 15 puntos, no sé, no recuerdo, creo que similar a eso. Lo que hacemos con esto, a mi juicio, también es llevar la atención de que el Estado está interviniendo y se está haciendo cargo de esta situación. Por último, y quiero recordar de que este fraccionamiento es básicamente no es afirme. O sea, los últimos 3 días del mes usted puede usar todos sus recursos que tiene por causa, por causante, ¿ya? Imputarlo, o si quieren se lo van a descontar del total, no el 20%. ¿Ya? 2, los saldos que no se utilicen se pueden acumular para el mes siguiente. O sea, en el caso, que puede ser difícil porque las familias tienen necesidad económica, pero en el caso de que una familia, no una, pero varias familias decían no utilizarlo, van a tener, y tienen 2 cargas o 3 cargas, o causantes como llaman, van a tener la posibilidad de tal vez usarlo en los últimos 3 días del mes en un monto significativo que sí puede significar un apoyo muy importante a la hora de hacer compras más grandes. Y creo entonces que la introducción que se hace ahora, y me salto a una de las indicaciones que se van a hacer, entiendo que respecto a la posibilidad de decidir el usuario, el beneficiario, cuándo quiere que se le aplique el descuento o no, y no que sea todas las compras hasta que se acabe el beneficio, creo que eso va en el sentido correcto. ¿Ya? Quiero relevar también que esto está extremadamente focalizado. Y yo también encuentro que esto es algo que, bueno, el senador Castro esto ha sido bien exigente siempre. Entonces yo creo que la fórmula que se está encontrando es razonable y no me cierro a que tal vez en el futuro, cercano, lejano, mediano plazo, se pueda utilizar para otro tipo de ayuda de esta forma también, en el sentido del descuento. Creo que, para el caso de las compras, etcétera. Creo que puede ser un buen avance y además va a ser temporal, va a durar hasta diciembre, entiendo, buena parte de este sistema. Bueno, ahí se evalúa, ¿ya? Y bien, veamos. Yo lo voy a apoyar, presidente. Gracias, senador. Senador García. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, ministro, y a su equipo de asesoras y asesores. A ver, en primer lugar, agradecer el gesto, porque en realidad es un gesto, pero que tenemos que valorar, de que, dado de que desde el Ejecutivo se había hecho promoción de esta iniciativa con el bono de 60.000 pesos, y estrictamente no estaba por 60.000 pesos, sino por algo menos, que se haya resuelto y se haya aceptado lo que planteamos aquí unánimemente en la sesión pasada. Yo creo que todos nosotros lo valoramos. Y no deja de ser 2.500 millones de pesos, porque claro, en el monto individual es pequeño, pero en el volumen se van sumando hartos recursos. Yo no tengo mayor inconveniente con esto de que lo usen en establecimientos del rubro alimenticio, porque ya sabemos de que eso, el abanico de productos que van a poder comprar es más amplio que solo alimentos.
va a depender de la casa comercial o del lugar donde se haga la compra. Mi mayor dificultad está con el fraccionamiento. Porque si a una familia le van a llegar los 27.000 pesos y va a comprar al supermercado y la cuenta es de 25.000 pesos, ¿por qué no lo va a poder pagar con el bolsillo electrónico? ¿Por qué solo va a poder pagar el 20%, a pesar de que eso va a estar en un decreto, en fin? No está en la ley el 20%, pero es lo que se nos ha dicho que sería la partida en este decreto. A mí me parece que eso va a complicar a las familias más que ayudarlas, digamos, en la práctica, en el día a día. Y junto con eso a mí me llama la atención, ministro, esto de que dentro de las indicaciones presentadas usted dice que se propone una redacción que dé cuenta de que los beneficiarios y beneficiarias podrán decidir si utilizan o no su bolsillo. Yo entendí que esa libertad siempre estaba, que no es necesaria esta indicación. Porque si yo voy al supermercado y decido pagar con mi cuenta RUT, y tengo recursos provenientes de esto, sí o sí me iban a descontar de ahí. Yo encuentro que ese tipo de dirección atenta mucho contra la libertad de las personas. Yo comparto con el Ejecutivo muchas cosas que ustedes dicen, que queremos que este instrumento sirva para otras ayudas más adelante, queremos saber en realidad cómo es el comportamiento de las familias, en fin. Y yo creo que todos esos objetivos, o por lo menos muchos de ellos, se pueden lograr, pero sin necesidad de hacer una cosa que finalmente le va a generar, creo yo, le va a generar en la práctica un enredo a la familia. Porque van a tener, por así decirlo, dos saldos. Van a tener el saldo de su cuenta RUT y dentro de ese saldo van a tener lo que le vaya quedando de este bolsillo electrónico, o la totalidad del bolsillo electrónico. Y esto se enreda más todavía cuando le decimos, mire, pero los últimos 3 días hábiles del mes, usted sí lo puede ocupar todo. O cuando le decimos lo que no ocupa en el mes pasado, no lo pierde, lo mantiene para el mes siguiente. Yo no sé si al mes siguiente voy a poder seguir usando el 20% de la compra y acumular todo para los últimos 3 días hábiles del mes, o si voy a poder ocupar todo el remanente del mes anterior. Pensando en esto mismo que usted nos informa y nos informa ahora de este foco group, y que la gente dice, y probablemente con razón, no sabe, yo quiero guardar mi platita para el momento en que esté más débil, que probablemente puede ser fin de mes o puede ser comienzo de mes, depende cómo se generen los ingresos del hogar. Pero si es eso lo que quiere la familia, bueno, que los gaste cuando quiera, en el monto que quiera, naturalmente hasta donde llegan los recursos. Lo contrario, a mí de verdad me parece una cosa demasiado alambicada, ministro, demasiado dirigida, demasiado finalmente burocrática, que le va a restar vigor a este instrumento, que estamos todos de acuerdo, que estamos todos de acuerdo en que hay que extender el bono que está hasta el 30 de abril, que va a ir con otro nombre, que probablemente va a servir para adelante para llegar con otros apoyos, pero mi problema fundamental está con el fraccionamiento. Eso es lo que yo creo que finalmente va a complicar la vida de la familia, la vida de las personas que reciban el llamado bolsillo electrónico. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A ver, yo creo que también hacer algunos comentarios, digamos. Aquí, en el fondo, el gobierno nos plantea 4 temas, entendiendo que estamos todos de acuerdo en el concepto. Creo que ha sido una discusión interesante y creo que tal como usted lo plantea, digamos, también en general las visiones de los expertos apuntan en un sentido más o menos en línea, digamos, y sobre todo destacar la institucionalidad de lo que puede ser este bolsillo electrónico para adelante, que puede ser clave. Respecto a lo primero, obviamente el tema de los 60.000 pesos, me parece que teniendo un costo fiscal, creo que está bien, pero justamente a mí y ahí le hago una reflexión, justamente esos 60.000 pesos se hace para facilitar la vida de la gente, no estos 59.400 y tanto. Creo que eso está bien y se valora. Segundo, lo de que no sea un producto bancario me parece clave, porque si no creo que nos metemos en un enredo muy, muy complejo.
yo supongo ahí, en esa norma también aparece que se puede firmar convenio con cualquier institución bancaria y se coloca como casi, que en fin, es curioso, pero casi a título de ejemplo el Banco del Estado, porque teóricamente se hubiera establecido no igual, el banco es una institución que es susceptible de eso, pero entiendo que más bien referencial, quiero dejar claro porque algunos lo planteó un par de invitados, que esto eventualmente, si hay otro que le interesara hacer el mismo proceso, también lo podría hacer, digamos, y se podría firmar convenio, y ese fue lo que se planteó en días pasados, digamos, y eso entiendo que así, eso está bien, ok. Respecto a lo tercero, ahí tengo, respecto al tema de a qué se puede dedicar, yo comparto, yo creo que sí el gobierno tiene derecho, yo ahí tengo una pequeña discrepancia, pero parcial con el senador Katz, digamos, algunos subsidios para un objetivo determinado. Y en el caso que se plantea respecto al agua potable, yo también lo planteé en su momento. O sea, de repente uno dice, bueno, subsidiar el agua potable es porque ya tener agua potable, para respecto a las personas que no le alcanza a pagarlo. Pero sin perjuicio de eso, creo que, y por eso hay que reflexionarlo respecto a si, cómo queda redactado el tema de alimentos, ahí me da una duda. En el siguiente sentido, ministro. Porque lo que se plantea, el artículo 8 dice, a contar del 1 de mayo de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, concedas un aporte mensual destinado a la compra en comercio del rubro alimenticio. Tienen razón los asesores, y ustedes dicen, bueno, eso no es tan restrictivo, por lo que dice es que son comercios del rubro alimenticio y por tanto no podría comprar algo que escapa exactamente a lo alimenticio. Lo que pasa es que el último inciso dice el referido aporte mensual de ese artículo 8 solo podrá ser utilizado para los fines y la forma que establece esta ley y su reglamento y no constituirá remuneración. Entonces, a mí no me queda claro si alguien me pregunta, oiga, voy a usar el ejemplo, no sé si aquí lo planteó, no sé, oiga, yo puedo comprar jabón con esto, no me queda claro si les puedo decir que sí o que no, porque si me voy al inciso... El derecho a comerse jabón. No, pero me entiende, digamos, porque si yo entiendo que sí, porque ahora no sé si hay capacidad técnica también, yo sé que en los vales Junaev hay cosas que se restringen, pero no todo se pide, porque es imposible, no sé. Si la cajera, cuando esté digitando el resultado, no sé si diga, sabe que más esto no es alimenticio, porque puede ser, no sé, hay cosas que puede ser, no, pueden ser, no sé, una olla, no sé si la olla para este efecto, claro, es alimenticio, es más o menos alimenticio, pero no es alimenticio. Entonces, no sé y cómo fijar bien el espíritu de lo que se busca, digamos, porque si es establecer que es el giro alimenticio, claro, y es más amplio, pero ahí tendría que ser cuidadoso con el inciso final, porque establece como una especie de, solo puede ser usado para los fines y la forma, pero tenemos que dejar en la historia de la ley que el criterio alimenticio amplio, digamos, que no, y por tanto, ¿por qué me importa? Que nunca se puede sancionar en función de esto, porque al final las leyes tienen sanciones, y si alguien mal usa estos recursos, tiene sanción. Bueno, entonces, que no se entienda que lo mal usó, si es que compró algo del giro alimenticio, no siendo estrictamente alimento, entonces ahí me queda rara la forma como se plantea, usted puede tener una mejor solución. Y por último, yo comparto, si aquí tengo el único problema más complejo, el tema del fraccionamiento, porque yo encuentro que esto, ¿sabes qué me pasa, ministro? Encuentro que es tan buena idea, y creo que lo del tema electrónico, no sé, que la automatización para las personas, y hay un argumento, no sé quién lo planteó uno de ustedes, esto de que haya como dos saldos en la cuenta, a mí me generó ya una duda terrible, digamos. Se va a tener el saldo de la cuenta y además el saldo fraccionado de la tarjeta, que el bolsillo electrónico va a tener como a su vez, va a ser un tercer cálculo de cuánto puedo disponer de ese saldo del bolsillo electrónico para efecto de gastar en la próxima cuenta. ¿No será que al final terminemos con una muy buena idea? Yo lo quiero decir, quedemos tan enredados en explicar esto que al final o sea,
que no, se queden todos con ese tema. O sea, lo peor que le podría pasar a este proyecto es que después todos los ciudadanos nos digan, no quiero decir los matinales, porque eso ya va a ser no es parte de esta discusión, pero que el único tema que surja de todo este esfuerzo fiscal sea el enredo del fraccionamiento. Entonces, y eso es lo que me pasa, porque va más como un 20% de cifras quebradas, si puede ser el 20% de 4.727. Entonces, ahí es donde a mí creo que eso va a terminar tragándose la buena idea del ministro Marcel. Entonces, eso es lo que no quiero, es lo que no me gustaría que ocurriera. Por eso le pido, o sea, que si pudiéramos en eso flexibilizarlo. Por último, ministro, si lo revisamos a fin de año, resulta que ya la gente aprendió, o aprendí, y todos supimos y ya no es tan complejo. Pero a partir así, yo tengo la sensación que vamos a terminar dando explicaciones en vez de decir, aquí se hizo un esfuerzo enorme por los 60.000, que harta plata, por los 13.500 pesos por persona por causante, que es harta plata. Si usted lo mira, al final son muchos millones de dólares, usted tiene razón. Por el aumento de la pensión, o sea, la maternal y la familiar, la asignación, que es harta plata. Terminar por una cosa de este tipo, por eso que quería plantear, digamos, para hablar de que esto resulte. Siempre hemos tratado de ponernos de acuerdo en esos temas, y yo creo que, y quiero terminar diciendo que en el tema de la alimentación, creo que yo creo que el gobierno tiene la administración financiera, y depende de ustedes. Creo que lo otro, respecto al fraccionamiento, es más facultad parlamentaria adicionalmente. Senador Castro. Bueno, yo primero sumarme a la idea de la simpleza, ¿no? que tiene que ver con lo que decía el senador Pepe García, usted mismo y el resto, de que yo de verdad creo que hay que hacer la vida fácil a la ciudadanía y no que en el fondo no entienda las cosas que hacemos. En el fondo tiene que ser muy simple la política pública. Yo de verdad creo que es un tema que se ha subestimado en el diseño de políticas públicas, la simpleza. Y por lo tanto comparto de que se van a entregar estos 13.500 por carga, bueno, que se entreguen 13.500 por carga y que la gente pueda utilizar. Más aún, si es que alguien quisiera que existiera otra cuenta RUT, porque queremos poner su nombre, porque queremos direccionarlo, por esa pedagogía de la cual hablaba el senador Lago Weber, de que quiere decir, mire, nos preocupa esto, me preocupa menos eso. Creo que la tecnología hoy día permite que uno tenga, es más, te ayudaría a tener bolsones de ahorro en distintos lugares, no me complica tanto el que hayan distintas cuentas, pero sí me complica, primero, que el tema del fraccionamiento. Segundo, me complica bastante, ahí discrepo con lo que dice el senador Coloma, de que tal vez una gran idea de seguir explorando, porque yo creo que tenemos que movernos en la dirección contraria, presidente. Creo que tenemos que ir fusionando programas sociales, no creando más. Cada vez que vamos creando nuevos... Pero este puede ser el gran articulador, a eso me refiero. Yo creo que no, yo creo que el gran articulador debería ser el ingreso mínimo garantizado, que además tiene que ver mucho con el sueldo mínimo, con dignidad de una familia, con la posibilidad de llegar a fin de mes sin tener que andar sacando, como hacen en Estados Unidos, estampillas para pagar las cosas. O sea, ¿por qué en Estados Unidos se encuentra pésimo como está hecho en Estados Unidos? Que tenéis que llegar a la caja y sacar tus estampillas para poder pagar. Te miran los de atrás y saben que tenías estampillas. Afortunadamente aquí no hay estampillas. Pero en el fondo también van a decir, oye, ¿usted tiene el descuento o no tiene el descuento? Yo no quiero que sepan que tengo un subsidio. ¿Por qué? Yo quiero tener en mi cuenta y voy a pagar por mi cuenta RUT. Nadie me pregunta nada. ¿Por qué tengo que andar diciéndole, oiga, ¿sabe que tengo subsidio por subsidio electrónico? Descuéntemelo aquí. Entonces, si hoy día tenemos más de 700 programas sociales y debiéramos reducir la cantidad de programas sociales, debiéramos reducir el lenguaje de cosas que hacemos. Entonces, yo sinceramente creo que lo que sí debería tener es condicionalidad en la formalidad. Ahí te creo. O sea, si alguien me dice, vamos a condicionar, pero no en el que lo ocupo, sino que en realidad voy a poner un premio, que eso sí existe mucha evidencia en la literatura, de los conditional cash transfers, que dicen, ok, yo a usted le voy a dar este subsidio, pero usted está su hijo yendo al colegio, su hijo está con los chequeos de salud al día, usted está cotizando en el mercado laboral o no. En fondo, esa literatura existe. Pero yo sinceramente creo que decir, ¿por qué no, por ejemplo, una familia que está para las casas y que quiere priorizar que su hijo tal vez tenga acceso a Internet, no puede ocupar la cuenta RUT para eso? O mejor acceso a Internet.
o que quiera comprarse un violín porque quiere ser su hijo violinista. Y cuando me ponen el ejemplo del agua potable, perdón que diga, yo creo que el agua potable es un ejemplo, los APR que tenemos mucho en nuestra región y que son fundamentales, lo que uno hace con la APR es el acceso al agua potable. Yo sé, pero lo que yo sí creo que se justifica, y ahí quiero hacer la diferencia con el subsidio del agua potable, porque para mí el principio del subsidio del agua potable es igual a este. Yo lo pondría todo en el ingreso mínimo garantizado. Y eso es lo que hablábamos la reunión pasada con el ministro Brión y con otros más, la necesidad de ocupar, ojalá, una mirada amplia de reformar las políticas sociales. Pero yo sí creo que los APR son fundamentales, porque tú tienes que tener acceso al agua potable. Y después, si no llegas a fin de mes porque no tienes recursos, bueno, que me garanticen un mínimo de renta, que es lo que en Estados Unidos se conoce como el impuesto negativo al trabajo, y que además tiene la virtud de que te permite formalizar a la gente. Entonces, yo no sé, ¿se va a poder comprar pañales con esto? O sea, tendría que clarificarse, como usted dice, que pañales, aunque no sean alimentos, entran. Remedio, en una farmacia. No alimentos, no podríamos. Por eso estoy diciendo. Entonces, le insisto, las necesidades desgraciadamente son muy variadas. Yo insisto, esto no es grave, ¿eh? Yo lo dije en la primera intervención que dije, no es algo que me vaya a hacer votar en contra, porque no creo que le haga daño a la gente. Simplemente estoy diciendo que el mejor diseño, para mí este es un diseño de segundo mejor, no es un diseño de primer mejor. Entonces, y como estamos aquí tratando de mejorar la calidad de las políticas públicas, realmente creo que, claro, y alguien decía, que, no sé si es cierto o no, pero imagínate, te toca justo un cumpleaños a un niño chico y querés comprarle algo que sea un juguete. O sea, hay miles de ejemplos que tú podrías querer y tal vez no te dan los recursos para hacerlo. Entonces, yo me doy cuenta que estoy en minoría en la comisión, en la posición de dar libertad en qué consumir. ¿Ah? Y ya me doy cuenta, voy a votar en consecuencia de lo que creo, no voy a votar en consecuencia de lo que no creo, pero quiero decir que me encantaría que el gobierno, y sobre todo aquí está la encargada de modernización del Estado, Heidi, pudiéramos tener una agenda de verdad de fusionar programas sociales y de poder en el fondo reducir la cantidad de complejidad que tiene hoy día la política social en vez de seguir agregándole nombres, más cosas complejas que la gente al final se confunde. Pero bueno, voy a votar a favor, ya lo he dicho, y creo que por dignidad deberíamos movernos a un tema de renta mínima garantizada, condicional a la formalidad, que creo que es un gran tema que además toca el tema de pensiones, toca el tema de salud, o sea, toca miles de temas que hoy día toca el registro social de hogares, que lo discutimos largamente en la sesión pasada, el registro social de hogares, que es otro gran tema que está pendiente y que ahí sí tenemos buenas noticias de que el gobierno se comprometió este año en la ley de presupuesto del año pasado, cuando lo estábamos logrando, a que este año venía un cambio importante, así que estoy optimista de que eso ocurra. Está bien que sea optimista siempre. Senador Núñez, pues senador Lago. Sí, no, yo entiendo a mí me parece interesante discutir lo de fondo. Yo sé que no viene al caso directamente o está relacionado, pero no es la esencia de lo que estamos votando ahora. Pero claro, yo creo que acá hay un problema más profundo, o sea, la libertad individual sobre qué base se realiza. Y yo estoy convencido que la libertad individual, que es un bien, un valor, un principio que tenemos que cautelar y defender, se realiza sobre la base de unas necesidades básicas comunes que están resueltas. Y después empieza esa libertad de que cada uno puede decidir en qué ocupar sus recursos, porque si uno extreme el argumento del senador Cast, yo diría que en realidad no tengamos ningún tipo de educación gratuita. Pasemos un voucher a la familia en plata, que equivale al promedio de una carrera universitaria, y que la familia la gaste, ella va a elegir, y en realidad si considera que la educación no es importante para sus niños y que en realidad es más importante comprarle, no sé, una moto, junta el voucher y compra la moto. O sea, es que, claro, puede sonar medio extremo, no pretendo ridiculizar, pero es que yo entiendo la lógica de las necesidades distintas y que por supuesto que un dinero es mucho más flexible y dinámico a que me entreguen un determinado bien. Pero hay bienes y bienes. Y lo que estamos discutiendo aquí son los bienes que son las necesidades básicas de los seres humanos, y sobre eso sí hay consenso. Yo creo que en eso sí da un piso, una base que es relevante. Y ahí tiene que haber motivos de salud pública, por eso yo sí creo que en el agua tienen que haber subsidios, porque no es lo mismo vivir con poca agua o no tener la plata para poder pagar el costo del agua, que en muchos lados lamentablemente está subiendo de forma significativa. Lo mismo en relación a los alimentos. Ahora, yo incluso tal vez uno podría decirnos, con esa exigencia, ministro, que hubiésemos tenido que ser más audaces. Tal vez el subsidio debió haber ido orientado a cómo buscar los alimentos más sanos y cómo en esta política también desconcentrar la economía. Y tal vez yo le hubiese dicho, mire,
de estos 13.000 pesos del bolsillo electrónico solo en el uso para las ferias libres. Pero claro, yo creo que eso tiene otras consecuencias, tiene otra mirada, que me podría discutir, mire, en la comuna que yo vivo no hay feria libre, pero nos deja de ser relevante porque si vamos al punto de la alimentación sana, con efectos positivos en la salud pública, si vamos al punto de desconcentrar la economía, porque yo creo que un gran tema es que el precio de los alimentos, estaba leyendo estadísticas, en el supermercado hoy día están más caros que en minimarket y en almacenes de barrio. Y a mí eso no me suena racional económicamente. O sea, yo no entiendo cómo un supermercado que compra a gran escala te puede vender un producto alimenticio más caro que el almacén de barrio de la misma comuna. A mí no me cuadra. Ahora, el mismo producto, por supuesto, alguien dirá legítimamente hay libertad en la fijación de precios. Sí, la hay, pero para mí eso es un abuso. Entonces, creo que como está concebido es un avance importante y uno podría incluso ser un poquito más audaz y decir a futuro, si esta política la mantenemos, cómo orientarla a que produzca conductas sanas, y yo creo que eso sí es parte del debate que tiene un gobierno y las opciones legítimas que tenemos también en el Parlamento de compartir o no compartirla. Ok, muchas gracias. Senador Lagos. Sí, no quiero que sigamos ahondando, pero yo entiendo que el esfuerzo que se hace acá es vincular un apoyo ante una situación que se ha sido planteada en innumerables ocasiones, que es el alza del precio de los alimentos, el sostenido en el nivel de precio. Y eso es lo que estamos tratando de focalizar acá. Creo que traducirlo todo, extendiendo el argumento contrario de, mira, aquí tiene una suma alzada, haga lo que quiera con ella, respecto a cualquier apoyo, creo que se pierde el norte. Y no lo hacemos tampoco en nada, lo hacemos en educación, tenemos restricciones en salud, tenemos restricción. En salud tenemos algunas patologías sí, otras patologías no, podemos discutir cuánto crecen o no, la hemos ampliado de 16 que partió en su oportunidad, no sé, el 2001, 2004, no me acuerdo cuándo fue esto, hoy día son como 70, 80, entonces todo tiene que tener un grado de focalización, de gradualidad. Ahora, en el tema del fraccionamiento, si bien yo podría vivir con el fraccionamiento, sí creo que tiene un punto el senador García, el senador Coloma, en que desde el punto de vista comunicación, creo que nos puede enredar, entendiendo que puede tener algunas virtudes, pero creo que nos puede terminar enredando. Lo dije en la sesión pasada también, que creo que genera un ruido que va a generar eventualmente una dificultad. Entonces yo, en esto, si se pudiera revisar eso, lo digo porque no quiero que efectivamente estemos discutiendo que por qué no pueden hacer preguntas que puedan tener una buena respuesta, pero que si ya comienza la pregunta nos va a enredar, y no quiero en el medio de comunicación masivo. Entonces ese tema yo le daría una vuelta, presidente, y le dejo la inquietud al ministro. Yo quiero hablar del beneficio y que se le van a descontar cuando vaya a pagar la cuenta, así sea que se ahorró un mes o todo al tiro, y no estar discutiendo de que por qué no puedo gastármelo todo al tiro. Ahí vamos a perder. Va a pasar colado el beneficio y vamos a enredarnos en una política pública. O sea, esa es la discusión, ese es el tema. Entonces si eso se puede evitar, en la medida que tratemos de evitarlo. Ya notemos los porotos buenos. Ministro. Sí, muchas gracias, presidente, y gracias por los comentarios. Creo que efectivamente, como lo decía el senador Cast, aquí nos encontramos con ciertas cosas como más, llamémosle como más filosóficas o doctrinarias respecto de la política social que son importantes. Entonces, a ver, primero para despejar algunas cosas, yo diría primero respecto del tema de las eventuales restricciones que podría significar la referencia al rubro alimentos. Creo que simplemente lo que podríamos hacer es que el texto quedara como complementar pagos de cualquier compra en comercios del rubro alimentos. Entonces, con eso ya creo que ya queda claro que no hay espacio a la interpretación. Es cierto, pues cualquier cosa, incluidos los pañales, varias cosas que se han mencionado acá, los medicamentos actualmente se venden en los supermercados, ya en virtud de una legislación aprobada en este mismo Congreso. Así que creo que eso se podría resolver por esa vía. Segundo, respecto de esto de la exposición pública de impetrar el beneficio, o sea, que no hay estampillas, sin duda, pero tampoco hay ninguna interacción particular entre el beneficiario y el comercio. O sea, el comercio, o sea, cuando hablamos de activar o desactivar el bolsillo, eso se hace desde la aplicación. O sea, uno no le va a estar diciendo al cajero o la cajera, quiero usar el bolsillo.
el cajero o la cajera no le va a preguntar, quiere usar el bolsillo. ¿Ah? De la misma manera en que, ¿cierto? A propósito del símil que hacía el senador Núñez respecto del IVA, o no, era el senador Lago, que el cajero no le dice, no vocea públicamente cuánto está pagando de IVA, lo mismo no tiene por qué hacerlo respecto de esto. O sea, aquí este es un mecanismo que es transparente para el comercio. El comerciante lo único que tiene que hacer es decir, esto es lo que le toca pagar, 20.000 pesos, qué sé yo, que el producto de lo que está comprando menos el descuento. Entonces, A ver, te pido la palabra porque si no se alcanza a ver el micrófono. No, sí, era una clarificación del mismo punto, por eso no pedí la palabra, era simplemente que habló de que quiero entender bien la mecánica de cómo funciona la aplicación y como decía el senador García, esto es voluntario, o sea, dado que es voluntario, no es automático el descuento, ¿verdad? O si es automático el descuento, ahí me confundo, hay que apretar algún botón, ¿cómo funciona en la práctica? o sea, la aplicación dice cuánto tiene en su bolsillo electrónico y tiene un botón que le permite interrumpirlo o no usarlo cuando no lo quiere usar. ¿Mm? Eso es básicamente la aplicación. Perdón, y cuando era tarjeta física, ¿cómo se hace eso? Porque siguiendo la lógica, porque lo de la aplicación es suponiendo que uno ocupa, digamos, una tecnología, pero si uno va, quiero hacerlo, uno va y pasa la tarjeta, pasa la cuenta root. Así es, se puede hacer también. Entonces ahí... O sea, la tarjeta va a estar, o sea, el bolsillo va a estar activado desde el comienzo del mes. Si la persona mientras la persona no quiere usarlo, la aplicación lo desactiva. Y en defecto se usa, no se le hace porque en defecto aquí se usa. Ya. Sí. ¿Ah? O sea, hoy en día aplicaciones todo el mundo las usa, las hemos usado, ¿cierto? En la pandemia para la comisaría electrónica, lo hemos usado para infinidad de cosas y toda la ciudadanía, no solamente, ¿cierto? Los que quienes son más, que tienen más recursos, ¿cierto? Tienen más medios o más cultura electrónica. Ahora, para ir al tema del fraccionamiento, en primer lugar quiero decir que el concepto de fraccionamiento no lo inventamos nosotros, surgió en la discusión de la comisión. ¿Ah? Pero creo que es sintomático de algo que es bien importante, que es en el fondo cómo vemos nosotros este beneficio y contra qué lo comparamos, ¿ah? y qué reemplaza. Como decía al comienzo, este mecanismo nosotros lo concebimos como un descuento, ¿ah? Y la única razón por la cual aparece un monto en dinero es porque ese descuento tiene que surgir, la plata para ese descuento tiene que surgir de alguna parte y tiene que tener algún límite. ¿Ah? Entonces no es que ¿cierto? Haya un subsidio monetario que uno lo quiera fraccionar para efecto que lo use la gente. No, aquí lo que hay es un descuento que tiene un valor, que hay que compensarlo y que tiene un límite. ¿Ah? Entonces, visto de esa manera, ¿cuál es, contra qué compite o cuál es la alternativa al descuento? Bueno, son todas las iniciativas de las más diversas naturalezas que hemos discutido durante los últimos 3 años para hacer frente al alza de costos de determinadas cosas y que estoy seguro que si sacamos una cuenta de lo que se ha discutido en este Congreso, se ha discutido mucho más ese tipo de mecanismo que lo que se ha discutido de subsidios. O sea, hemos discutido, rebaja en los pasajes de la locomoción colectiva, hemos discutido rebajas en la parafina, hemos discutido rebajas en el gas licuado. ¿Ah? Y si miramos para atrás, ¿cierto? La referencia al subsidio potable es muy pertinente. O sea, el subsidio al agua potable es un mecanismo que quedó del año, creo que fue del año 89, para implementarse justo en la transición a la democracia. Puedo decir que lo conozco bien porque fue una de las primeras cosas que me tocó hacer como funcionario público, que involucra intercambiar nóminas de beneficiarios entre el Estado y las compañías de agua potable para efectos de aplicar el descuento mes a mes en la cuenta de las personas. O sea, es un mecanismo extraordinariamente complejo administrativamente, que claro, ha ido acumulando una cierta práctica, se hace ahora ya más mecánicamente.
Pero creo que si en aquel entonces hubiéramos tenido algo como esto, habría sido mucho más fácil implementarlo de esta manera que a través de estas nóminas. ¿Ah? Del mismo modo, ¿cierto? En el futuro, ¿cierto? Si uno quiere, si uno frente a una determinada circunstancia quiere reducir el costo para las personas, este sería el mecanismo para hacerlo. Porque ¿cuál es la alternativa que se discute en el caso contrario? Rebajas de impuestos, ¿cierto? Hemos discutido rebajas de impuestos para diversas cosas y eso no es solamente una cuestión de Chile, eso ha sido parte del debate de política pública en todo el mundo durante, digamos, de la pandemia en adelante. ¿Ah? Con toda la dificultad que significa, ¿cierto? Una vez que se rebajó un impuesto, que se eliminó un impuesto, se suspendió un impuesto, volver a ponerlo. ¿Ah? Y que tiene, por cierto, un costo mucho mayor y es mucho más ineficiente porque beneficia a todos los que consumen ese producto, independientemente de cuál sea su situación socioeconómica. ¿Ah? Entonces, la alternativa a esto no es el subsidio monetario. La alternativa a esto es subsidios al consumo de determinadas cosas indiscriminados o rebajas de impuestos o eliminaciones de impuestos. Entonces, esa es la lógica. Ahora, ¿cómo calza esto dentro de la dimensión más filosófica de las cosas? O sea, las políticas sociales en general se hacen cargo de dos cosas. Se hacen cargo de insuficiencias económicas, ¿cierto? O se hacen cargo de bienes meritorios. ¿Ah? Los bienes meritorios son, ¿cierto? Son educación, salud, etcétera, que son prestados por el Estado o en función de legislación generada en el Estado, ¿cierto? Los temas de ingreso normalmente son a través de algún tipo de transferencia por parte del Estado. Y lo que ocurre es que hay momentos en que, por ejemplo, frente a alzas como las que hemos tenido ahora en los alimentos, hay determinados consumos que se transforman o aparecen en el debate público como bienes meritorios. ¿Ah? Queremos que, ¿cierto?, las familias puedan consumir, puedan pagar la parafina, queremos que las familias puedan mantener su consumo de alimentos pese a que aumentan los precios. ¿Ah? Y hasta ahora siempre nuestra respuesta a ese tipo de cosas ha sido discutirlo en términos de rebajas tributarias. ¿Ah? O de subsidios generalizados al consumo de ciertas cosas. En este caso, ¿cierto? Lo que tenemos es un subsidio focalizado, ¿cierto? Ligado al menos en términos generales al consumo de alimentos, en virtud de que ha habido un aumento desproporcionado en el precio de los alimentos que han subido mucho más que el conjunto de la canasta del IPC. ¿Ah? Entonces, esa es la lógica. No se trata simplemente de que se ponga un subsidio y uno quiera repartirlo en el mes. No, lo que se quiere es un descuento que la persona lo pueda aplicar, ¿cierto?, cuando lo necesita. De hecho, en Estados Unidos ya no se usan las estampillas físicas, se usa este mismo tipo de mecanismo. Y hay varios casos que se han dado acá de países que no son países caracterizados por la planificación centralizada, que han recurrido a este tipo de mecanismos. ¿Ah? No son países particularmente dirigistas, pero donde, ¿cierto?, la preocupación pública y la preocupación del mundo político y de la ciudadanía está ligada al aumento de precios de ciertos productos. Y nos ha tocado, ¿cierto?, vivir en un periodo en que esos aumentos han sido muy grandes. ¿Ah? Y por lo tanto han sido inescapables, ¿cierto?, discutir respecto de ellos. Entonces esa es la lógica, presidente. Por supuesto hay otras cosas que en el futuro podrían hacerse con este instrumento, pero en términos de lo que está aquí planteado, eso es lo que digamos, está detrás de este proyecto. Ahora que esté redactado, ¿cierto?, de una manera en que primero se pone el monto y después se pone el descuento, es simplemente una cuestión de técnica legislativa. ¿Ah? Pero la lógica es esa, la lógica de descuento. Entonces, presidente, para efectos de la discusión y de la votación, quisiera decir que nosotros no tendríamos inconveniente en que en el artículo 8, cuando se hace referencia a las compras en el comercio,
se deje claro que es todo tipo de productos en establecimientos de rubro alimenticio. Creo que con eso se podría resolver en buena medida los problemas que se han planteado acá en la discusión. Y lo que pediríamos es ¿cierto? Comprender esta lógica de descuento, porque no es algo que se le ocurra al Ejecutivo solamente, es un tema que surge recurrentemente en este Congreso. Perdón, pero estoy tratando de acordarme, ¿dónde pudimos haber ingeniado en el Congreso algo así? No, es que No, es que a eso me refiero, porque yo le encuentro razón, su argumentación yo la comparto respecto de generar este instrumento nuevo. Si la única, donde tenemos la discusión es el grado de fraccionamiento. Hoy día el fraccionamiento es mensual, para decirlo de esa forma. Lo que usted plantea es un fraccionamiento diario, o no sé cómo explicarlo, digamos, o por evento, por compra. Por los primeros 27 días, claro. Entonces, a eso me refiero. Yo no me siento pecaminoso, digamos, si le digo que es muy bueno el proyecto en la parte del billete y simultáneamente decirle que no soy partidario del fraccionamiento. Y los alimentos me parece bien y yo voy a retirar la indicación respecto de alimentos en esa materia porque si queda claro, no necesariamente lo compartimos, eso que me parece bien, digamos. Pero eso me quería referirme, digamos, a lo que estamos hablando es algo muy específico. Si esa política requiere un fraccionamiento los primeros 27 días o es mejor dejarlo un fraccionamiento mensual. Si eso es lo que bueno, pero veamos. Perdón, para clarificar, o sea, el hecho de que se pueda utilizar el saldo en el mes siguiente quiere decir que en realidad es un mecanismo de descuento que opera continuamente. ¿Cierto? Tenemos que pensar, y en esto sí tenemos un ejemplo inmediato, que es que el hecho de poder aplicar el total del cupo, por así decirlo, desde el primer día, en la práctica, en el caso de la beca BAES, eso se ha transformado en una práctica generalizada. O sea, hay en este momento un número no menor de beneficiarios de la beca BAES que en lugar de utilizarlo para la alimentación, ¿cierto?, de los estudiantes, ¿cierto?, simplemente va y se gasta el primer día del mes y eso y ahí termina. Entonces lo que pasa es que para hacer eso no es necesario montar todo un aparataje, ¿cierto?, con una tarjeta. ¿Cuál sería el sentido? Si, ¿cierto?, para gastárselo el primer día se deposita en la cuenta RUT y punto. Entonces, en el fondo, esta construcción, que es una construcción que no digamos, tiene que ver con la interacción entre el gobierno central y el Banco Estado, que no tiene por qué, ¿cierto?, involucrarse las personas en eso, a lo único, digamos, básicamente lo que la persona ve es un descuento sobre su compra. Práctica que las personas tienen continuamente, si no es cosa que veamos, ¿cierto?, los supermercados que ofrecen descuento con la tarjeta tanto y tal, los días no sé cuánto los días M de Marcel va a ser usted. El día de Marcel va a ser el 28, 29 y 30. Exactamente. Eso. Bueno, tenemos yo creo una legítima. Yo creo que de verdad, ministro, con el mejor entusiasmo, yo lo digo bueno, ya nuestro compromiso es despachar este proyecto porque eso es lo prioritario, así que vamos primero a someter a votación en general este proyecto. Secretaria, por favor. Presidente, este proyecto tiene discusión inmediata, se está discutiendo en general y en particular a la vez. Hay que votarlo en general y por la votación en general se entienden aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o en que no se haya solicitado votación separada. Hasta el minuto hay indicaciones al artículo 3º, al 8º, al 10º y al 11. Además hay separado el 11 porque está pedido en realidad. Sí. Entonces, el señor presidente somete a votación en general el proyecto. Senador Lagos. Senador Núñez.
Senador Cast. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión. Luego, vamos directo a las indicaciones, presidente. Vamos bien a las indicaciones que están presentadas en el orden. El Ejecutivo presentó indicación al artículo 3º, que está en la página 3 del comparado, para reemplazar el artículo, el guarismo 59.457 por 60.000, o sea que haría el aporte extraordinario será de 60.000 pesos. Ok. Sometemos a votación, lo hemos argumentado, esto fue una petición que se hizo respecto a la comisión. Si quiere lo vamos por aprobado por unanimidad porque esto estaba en la línea y esto supone además un cambio en el informe financiero como efectivamente se llegó. Sí. Aprobado. Usted también las tiene, senador. Lo que pasa es que hay muchos papeles, pero... Sí. Enseguida, presidente, respecto del artículo 8º, que está en la página 9 del comparado, hay indicaciones parlamentarias e indicaciones del Ejecutivo. ¿El octavo? Sí. Estamos por la Ejecutiva para estos efectos, ¿no? El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el inciso primero del artículo 8º la expresión la compra por complementar los pagos de las compras. O sea, donde dice a contar del 1 de mayo de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023 concédese un aporte mensual destinado a la compra en comercios del rubro, ellos sugieren reemplazar esa expresión la compra por destinado a complementar los pagos de las compras. Yo entiendo que por lo que explicó el ministro, él estaría también pensando que se puede incorporar ya allí complementar los pagos de las compras de todo tipo de productos en comercios del rubro alimenticio. Bueno, aquí tenemos parte de la discusión que se puede generar después, porque una cosa es que sea para la compra o para el complemento de la compra. Yo creo que deberían ser las dos cosas. Y eso tiene que ver con la discusión que vamos a tener. Yo dejaría eso pendiente. Así me refiero. O sea, yo creo los que últimos 3 días del mes, como yo entiendo que viene, va a poder ser el total de la claro, compra. Y me va a quedar plata en el bolsillo eventualmente. En la compra o complemento de compra. Yo creo que queda mejor ahí, porque si no... Según el caso, por la compra o complemento de compra, según claro, sea el día... Exacto. No, compra o complemento de compra nomás. Dejémoslo así, como la compra o complemento de la misma, secretaria. Y se le agrega lo que hizo usted. Se le agrega lo que se había sugerido de todo tipo de productos del rubro del giro alimenticio, ¿cómo era? Es que dice en comercios del rubro alimenticio. Entonces sería para la compra o complementar los pagos de las compras de todo tipo de productos en comercios del rubro alimenticio. Eso es lo que quedaría. ¿Les parece? Así es, ministro, sí, entiendo que estamos todos de acuerdo. Aprobado. Con eso se retira la indicación, por lo menos mía, respecto de agregar... Que era destinado a la compra en comercio... Mía, no la suya. Es la misma, sí. Mi firma, no la suya, sí. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Fracciono mi firma. ¿Qué hacemos con la indicación? Bueno, hay una indicación entonces del senador Cast. Lo que propone es eliminar todo esto porque en el fondo queda el artículo 8 quedaría contando el 1 de mayo de diciembre, concédase un aporte mensual en beneficio de las personas causantes O sea que es la versión que dice el ministro Marcel de que se debe estar la carta ruta. Yo tengo una duda, secretaria, tengo una duda de si esto es admisible o no. En opinión de la Secretaría, eso es administración financiera y presupuestaria, presidente. ¿Por qué sería administración financiera y presupuestaria? Porque el destino que tiene... Bueno, en la página 12, el artículo 9, que leyó precisamente el presidente, el inciso final, dice: el referido aporte mensual solo podrá ser utilizado para los fines y en la forma que establece esta ley y su reglamento. Entonces, independientemente del monto, el que se fije cómo se gasta y en qué se gasta, eso es administración financiera y presupuestaria. Por eso, senador, le pregunté, porque me ha dicho la secretaria que respecto de esa indicación... Perdón, en la indicación del 8 comparado, la indicación del senador Cast, está en papelito aparte ahí. Ah, sí. Puede que no la tenga. Ese. Se refiere al inciso primero del artículo 8º. Sí.
Sí, el senador lo que quiere es suprimir la frase destinado a la compra en comercios del rubro alimenticio. No, yo en eso fui a cumplir, he cumplido siempre lo que plantea la Secretaría en este sentido. Yo no encuentro razón respecto de ese punto específico. Más allá que... El mayor gasto no se genera ningún tipo de instrumento, creo que los criterios, o sea, bajo ese criterio, no podríamos ni siquiera haber dicho que se puede ampliar a otro tipo de productos. O sea, no podríamos O sea, que eso lo está proponiendo el Ejecutivo. No, por eso la secretaria, por eso le preguntó al Ejecutivo. Por eso le pregunté al ministro, usted aquí entonces incorporaría esta frase. Ya. Senador, este es el tema que tenemos todos los años en la discusión de la ley de presupuesto. Sí. El tema no es si se aumenta o no el monto, el tema es cómo se gasta, eso es administración. O sea, ¿a qué se gasta? Es una discusión legítima. Estamos manifestando a una persona, no creo que tenga que ver con que estoy creando los instrumentos ni aumentando el gasto ni nada, entonces creo que están yendo un poquito lejos. Bueno, yo he tratado de cumplir ahí. Entonces, esa indicación... Inadmisible. Y usted retira su firma y... Sí, lo he retirado, pero lo he retirado. Y por eso yo hablé con el ministro antes que en función de que pudiera ser patrocinada, pero si no es patrocinada, de la forma planteada la retiro. Pero en todo caso, como se subsumió parte de esa en la otra indicación, quedamos bien. Enseguida, respecto del artículo 10, que está en la página 12, el Ejecutivo presentó una indicación para sustituir la expresión un producto bancario por él. También De modo que quedaría el aporte establecido en este título será de cargo fiscal, su pago se efectuará mensualmente por el Instituto de Previsión Social a través de medios electrónicos contratados, generando el denominado bolsillo familiar electrónico. Queda mejor ahí, porque si es un producto bancario, te queda toda una consideración de la CMF, pasa a ser otro tipo de legislación, hay que cambiar la ley de banco para estos efectos. Entonces, y como no es estrictamente un producto, sino que es una adecuación a lo actual, me parece bien, así que se vamos por aprobar. Aprobaría por unanimidad, entonces. Luego, respecto del artículo 11, hay indicaciones del Ejecutivo y también indicaciones parlamentarias. Yo trataría de partir por la parlamentaria respecto de suprimir el artículo 11, porque eso es lo que... Claro. Esa indicación es de los senadores señores Coloma y Cast y propone suprimir el inciso primero del artículo 11. O sea, el fraccionamiento, en el fondo. Sí, a ver, secretaria. No, la Secretaría estima que eso tampoco es admisible, que es inadmisible por la Administración Financiera Presupuestaria. Los senadores en este tipo de materias tienen la posibilidad de aprobar o rechazar. A ver, ese criterio yo lo acojo, pero yo me autorreclamo, digamos, porque yo creo que más allá de que me autorreclamo, no, porque yo creo que no, es que me autorreclamo y lo someto a la mayoría de la comisión, porque objetivamente una cosa es para qué se gasta y después... Pero rechaza esa... Exactamente. Es que no sé cómo hacerlo de otra forma. Es completamente claro. Es nítido. No, es que yo lo discutí. Ahora, lo que dice la secretaria es cierto, tú podrías rechazar esa parte. Eso sí, que es distinto. Yo puedo rechazar el artículo. Sí, pues. Esa es la forma de operar, digamos, para estos efectos. Ya, pues entonces en votación el rechazo del artículo, hagámoslo de esa manera. Perdón, lo que está votando es el inciso primero del No, hagamos artículo votación 11. separada del artículo, que eso nos facilita el tema de la inadmisibilidad o no. ¿Del artículo entero? Del artículo, es que si se rechaza lo primero... senador García. No, sí, la indicación está declarada inadmisible. Y por lo tanto pedimos votación separada para el artículo. Es que no tiene sentido no, el único efecto que se produciría es que no habría fraccionamiento. Punto. No tiene no, sigue todo exactamente igual y todos aplaudiríamos al ministro una vez que termine esta sesión. Sí, presidente, como recién se aprobó, cierto, la redacción
que señala que este es un aporte que está destinado a pagar o complementar el pago. Al eliminar este artículo, ese concepto de complementar el pago quedaría sin significado. Podría Porque esto es complementarlo lo que también. esto es lo que define cómo se produce ese pago o complemento del pago. Pero, ministro, si yo compro algo de 10.000 pesos y tengo 8.000 en la cuenta RUT normal, yo digo, el saldo, póngamelo con la billetera, ¿cómo se llama? Me olvidé. Con el bolsillo electrónico, se complementa el pago. No viene... Entonces se vota el artículo 11. Senador Lagos. Por yo soy dije que, bueno, esto es por eliminar el artículo 11 y sacar el fraccionamiento. Solo el fraccionamiento. Nada más, el único efecto que tiene, para ser bien honesto. Voy a votar a favor. ¿A favor del artículo? De eliminar el fraccionamiento. Ya. O sea, está en contra del artículo 11. Perdón, Estoy a favor de no así tener voy a solicitar la fraccionamiento. votación. Estoy a favor de no tener fraccionamiento para no ensuciar el y proyecto. está, por lo tanto, en contra del artículo. Para que tenga una buena explicación el proyecto, sea bien recibido, no estemos enredados en una explicación que va a ser muy compleja, yo creo, de transmitir. Senador Núñez. Dado que este artículo tiene en su última parte la frase que dice: en cualquier caso el saldo remanente no se extinguirá al finalizar cada mes acumulándose por los siguientes meses, eso también estaría eliminado de rechazarse este artículo. Podemos dejar eso. Sí, pues podemos dejar eso, o eso puede ir al reglamento también. Es la sugerencia que haya planteado la secretaria. O dejemos eso, si le parece. Si eso va a ser el efecto, que no se pueda trasladar lo no utilizado en un mes a otro mes, creo que tiene un excelente sentido el gobierno para buscar la fórmula para que eso se pueda hacer, porque vamos a estar todos de acuerdo en eso. Así que presentaremos última indicación a esta materia. Disculpe, antes de pedirle la votación, senador Núñez, es que ahora me confundí. El ministro está sugiriendo que el artículo, digamos, se vote salvando la última oración. En cualquier caso, el saldo remanente no se extinguirá. Así entiendo, G. Y perdón, ¿en algún lado hemos hablado antes del saldo remanente? Exactamente. Sí, pero antes hemos hablado del saldo remanente. ¿Cómo para dejar esta oración? No, pero entendámonos bien que si la otra opción es terminar la votación y ver después qué hacemos con esa parte de la oración, que me imagino que el gobierno debe estar de acuerdo en que eso no se pierda. Sigamos con la votación entonces. Senador Núñez. En contra de eliminarlo por los efectos inesperados que puede tener. Senador Cast. Rechazo del artículo. Senador García. Presidente. Rechazo del artículo. Entonces, por 4 votos en contra del artículo y 1 a favor, quedaría rechazado el artículo 11. Rechazado. Sugiero, ministro, que en el artículo podemos reemplazarlo por esa frase. Respecto del saldo remanente. En el evento que hubiera saldo remanente, no se extinguirá a finalizar cada mes, acumulándose por los siguientes meses, que creo que tiene que ver con el espíritu que usted ha planteado. O sea, presidente, eso es una decisión de la comisión. O sea, nosotros obviamente no concordamos con la eliminación del artículo. Yo de acuerdo. Pero si le parece eso, incorporamos en cualquier caso el saldo remanente que existiere no se extinguirá para efecto de no generar el mal. Perdón, porque yo no encuentro una referencia anterior al saldo remanente. No sé si la hay. Entonces, si se pusiera en cualquier caso de existir saldo remanente. Por eso, el saldo remanente si lo hubiera. Para que quede. Eso. El nuevo artículo 11. Esto lo redacta. Lo chequea con Heidi y con Consuelo después, la redacción. Aprobado. ¿Y no queda más? Sí, un segundo. Entonces las indicaciones al Ejecutivo
del Ejecutivo al artículo 11, en el fondo se caen por este rechazo del artículo 11. Enseguida, el Ejecutivo propone incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor. Va a ser artículo 15, igual si se salva la otra frase. Artículo 15. Durante el mes de noviembre de 2023, el Ministerio de Hacienda deberá enviar un informe a las comisiones de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados y del Honorable Senado, dando cuenta detallada del funcionamiento del bolsillo familiar electrónico. Este informe incluirá, a lo menos, estadísticas agregadas sobre la cantidad de beneficiarios y beneficiarias del aporte a que se refiere este título, nivel de uso, montos utilizados como complemento de compras y cualquier otra información relevante de que disponga en relación con su implementación, la cual deberá ser proporcionada por los organismos competentes previa solicitud del Ministerio de Hacienda. Si le parece, creo que eso es una buena información. Aprobado. Bien, con eso quedaría despachado en particular el proyecto. En general, ya se había aprobado, sí. Las dos indicaciones de los senadores Coloma y Katz respecto del inciso segundo del artículo 11 se caen solas en virtud del rechazo del... Así es. Ok, estamos entonces despachados el proyecto y tal como comprometimos al ministro, mañana se vería en la sala. Y créame que estamos ayudando que sea... Bueno, estamos en una larga discusión. ¿Senador Núñez? No, mañana votamos las 40 horas, presidente, entiendo. No, mañana tenemos que... Aquí tenemos que... A ver, es un tema... Yo me confundí, vi mal la tabla de la sesión. No está en la tabla eso. ¿No? mañana. ¿Seguro? No lo vi yo. Hay un proyecto de vivienda que está con discusión inmediata. Yo pensé que había llegado nos de 40 dijeron horas. que No, llegó, eso- se dio cuenta. Sí, llegó, se dio cuenta y tenemos que ver ahí cómo lo... Si quiere terminar la sesión lo vemos inmediatamente, digamos. Para haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.